Importante porque han salido un número de acciones, sin embargo... Que todos se lo adjudican a 132. Exacto, y en todos lados ya dicen, yo sé 132 ya tiene este calendario, ¿no? Sí. Cuando no, ni siquiera se ha dado la discusión en cada asamblea local, si entra, si no entra, si participa, si no participa. Muy bien, también nos acompaña Yara Almonte Villaseñor, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yara, mucho gusto. Mucho gusto. A ver, cuéntame, platícame. Lo que quiera, pues yo creo que en este momento estamos en una segunda etapa del 132, después de haber salido avantes del reto que fue pues, la coyuntura electoral, ¿no? Todos creían que esa era la deadline del 132, pero aquí seguimos. Y pues un poco, como ya decía Sofía, venimos de... ¿Se ha venido desvaneciendo o no? No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. En realidad me parece que con los cambios en la situación nacional, particularmente el problema de la reforma laboral, pues ahora tenemos un nuevo impulso, al menos en varias asambleas, y muchos nuevos bríos, ¿no? Para salir adelante y empezar a ver cómo hacerle frente a este tipo de ofensivas. Y pues la convención en Oaxaca para mí fue un paso adelante en la lucha del 132 porque logramos salir pues, con unidad, ¿no? Con sectores muy importantes que participaron en la convención, intentando votar, o bueno, tener acuerdo en hacer acciones conjuntas, que yo creo que pues fortalecen mucho no solo la capacidad de convocatoria, sino de respuesta y de presión que tiene el 132. También nos acompaña Janet Ramírez, coordinadora de Educación del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Janet, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo vengo de parte del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Soy parte de soy coordinadora de educación. Y bueno, pues en sí este Centro de Derechos Humanos surge en el Estado de México con la intención de... ¿En qué lugar o qué es en algún municipio? O es, Bueno, ahorita tenemos como varios lugares donde estamos trabajando, entre ellos está Ecatepec, Cotitlán, Nicolás Romero, sí. Parte del norte del Distrito Federal. O sea, estás hablando de zona conurbana, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, este Centro de Derechos Humanos surge por la necesidad de visibilizar las violaciones que se han venido dando en lo que es el Estado de México. Y pues ¿qué violaciones se han dado? Pues ha habido violaciones, por ejemplo, a mujeres, el caso de Valle de Chalco, también estamos trabajando allá. Intimidación hacia los compañeros del 132, como es el caso de Cuautitlán Izcalli, que es un caso que hace poco monitoreamos, que el 24 de septiembre, este lunes, pues un grupo de vecinos, como alrededor de 20, se manifestaban en contra del viaducto poniente bicentenario Nopaltepec, sí. Y pues fueron reprimidos, entre ellos fueron detenidos siete vecinos de ahí, entre ellos está María Antonia Farján Chapa, de 47 años, María de la Luz Romero Arismendi, de 47 años, Jesús Uriel López Ramírez, de 16 años de edad, y también es integrante del Yo Soy 132, Diana Paulina Áviles Farján, de 15 años, también integrante del movimiento Yo Soy 132, Kevin Contreras Cortés, de 20 años, integrante del movimiento Yo Soy 132 y reportero de W Radio, y Javier Martínez Alcántara, de 50 años, también vecino del lugar. ¿Ellos siguen detenidos? Ayer a las 6:30 más alrededor fueron puestos en libertad. ¿Por faltas administrativas o por qué causa se les llevó? Por obstrucción a las vías. Muy bien. También nos acompaña Valeria Hamel, ella es estudiante de Derecho del ITAM. Valeria, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, 132. Pues para mí, para la Asamblea del ITAM, el 132, como había mencionado, está entrando en una segunda fase, una fase mucho más propositiva, que obviamente viene aparejada justamente a la primera fase de denuncia, y ahora lo que estamos haciendo es estamos trabajando en diferentes mesas, justamente para canalizar todo este coraje que tenemos, toda esta desilusión. ¿Coraje, desilusión de qué? Coraje y desilusión, primeramente de la manera en la que se llevan a cabo los medios de comunicación aquí en México, cómo están monopolizados, cómo la información no llega a la gente, cómo manipulan justamente la información por fines políticos. Por otro lado, las grandes olas de violencia que han habido en estos últimos, más que nada, 6 años, los 80,000 muertos o más, el desplazamiento interno, y justamente las amenazas que vive el mexicano día a día y por las cuales queremos luchar, porque no se vale que sigamos... ¿Amenazas cuáles? Algunas, las principales, las más importantes, destácalas. Bueno, primeramente la cuestión del narco, la gente vive amenazada y corrompida por el propio narco que les pide, por ejemplo, una tarifa o participación directa, si no, pues pueden atacar, ¿no?
Por otro lado, los activistas aquí en México, nosotros lo hemos visto con casos concretos, como el Aleph Jiménez, que ahorita es muy común, bueno, muy conocido. Los activistas son constantemente amenazados, por supuesto, en los estados de la República. No se permite la libertad de expresión, como se debería de permitir, como lo dice la Constitución. Y justamente aquellos a los que los intereses La libertad de expresión, ¿cómo la concibes para que se permita, para que se dé? ¿Qué es lo que debería ser de la libertad de expresión o cómo debe de manifestarse esa libertad de expresión? Pues no entendí bien la pregunta, o sea, se Sí, manifiesta, o sea, la y libertad justamente... de expresión ahorita la tienes, estás Sí. diciendo lo que tú No, quieras. claramente, pero eso no significa que fuera de aquí no reciba yo amenazas o no reciba otras personas amenazas. Ya. Justamente cuando alguien está yendo en contra de los intereses de ciertas personas, evidentemente se convierte en una persona incómoda, y se han usado diferentes mecanismos, tanto del Estado como privados, para justamente impedir que ciertas verdades salgan a la luz, para que esas personas puedan mantener sus intereses. Nos acompaña Israel Espinosa, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Israel, mucho gusto. Hola Nino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Concuerdas con todo esto y además qué? Sí, me parece justamente que el 132 ha entrado a una etapa distinta desde que nos empezamos a organizar. A ver, arranca la primera etapa, esa ya la vivimos y se veía una gran ebullición. Y de repente como que se viene reduciendo. ¿Qué pasó o qué sucedió? No, yo ¿Por qué? no creo que esté... ¿Ha seguido en ese mismo nivel? Que esté disminuyendo. Evidentemente hay una desilusión generalizada de la gente. Creo que el movimiento trajo mucha esperanza de que algo podía suceder, de tener el regreso del PRI al poder, ¿no? Sabemos que este regreso, todo lo que implica, ¿no? ¿Qué implica? Pues implica la corrupción al máximo, ¿no? Aunque pareciera que la corrupción nunca se fue, que el PAN en sí mismo fue una reproducción del PRI, ¿no? Implica todas estos clientelismos, ¿no? Estos compadrazgos. Hay que ver quién es el equipo de transición de Peña Nieto, ¿no? Caram, Marín, esa gente debe estar en la cárcel. Es decir, lo que tratábamos de tener eso, evidentemente no pudimos, no porque no hubiéramos podido, sino porque el IFE impidió que pudiéramos hacerlo. Ahora creo que en esta segunda etapa lo que nos toca hacer es construir políticas a largo plazo, ¿no? Tratar de incidir en las políticas públicas. Corto, mediano y largo plazo. Corto, mediano y largo plazo, ¿no? Evidentemente esa convocatoria ya no es una convocatoria a las calles, es una convocatoria a repensar la política mexicana, a sentarnos a escribir, a sentarnos a proponer cosas, ¿no? Y esa es la etapa en la que Israel, estamos. ¿tocaste el PRI y PAN? ¿Estás en el PRD? ¿O eres No, parte no, del PRD? yo ¿Es que no no. tocaste al PRD? Y deberías haber dicho Bueno, ustedes. porque el PRD no es parte del gobierno federal, aunque sí lo es en Del local, el hecho, ¿no? pues del local, Sí, claro, las asambleas que pertenecen a la zona metropolitana y al DF, por lo menos que tenemos una visión muy crítica acerca del gobierno del Distrito Federal, ¿no? De Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador. Por eso siempre nos declaramos apartidistas. Lo que es evidente es que estos tres partidos forman las mismas corruptelas, ¿no? En esas cúpulas del poder. Muy bien, también nos acompaña Omar Velasco, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Omar, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo también vengo Si te acercas un poquito. vengo también como parte del Comité Jurídico y Derechos Humanos, del Sí. 132. Sí. Y exactamente, la represión que hemos sufrido por parte del gobierno no solo ha sido de las administraciones del PAN y del PRI, también en estados gobernados por la supuesta izquierda. Y, ¿Por qué supuesta izquierda? una- No es izquierda, porque siempre Marcelo Ebrard habla de que es la izquierda y es el representante de las izquierdas. ¿Por qué supuesta izquierda? ¿No existe la izquierda? Yo no veo una izquierda en la que manda a sus policías a reprimir a los compañeros en las movilizaciones, tanto en el Distrito Federal como en Puebla, ¿no? Que digo, es Moreno Valle, que más bien es combinación de los tres partidos. ¿Qué pasó? ¿Y el panal qué? Por todos. Cuatro, digo, el panal también tiene su corazoncito ahí, digo, que la maestra no cuenta. Bueno, síguele. Y muestra de que el movimiento sigue vivo y sigue activo es precisamente cómo ha aumentado la violencia del Estado en contra de nuestros compañeros en todo el país, ¿no? A partir del fallo del tribunal, los compañeros han sufrido detenciones arbitrarias en todo el país, entre las que se encuentra, por ejemplo, el caso de Ensenada, donde Aleph, junto con otros 18 compañeros, fueron detenidos.
¿Fueron detenidos o estaba escondido? Porque es que esto fue previo. A ver, cuéntame. Esto fue previo. Cuéntame lo de Alep. Porque Alep aparece en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dijo, estuve escondido. Pero la verdad no lo sabemos. O no lo sabemos nosotros, pero ustedes sí. Él es vocero de Ensenada. Él estuvo en la liberación de casetas de Ensenada el domingo 2 de septiembre. Sí. Y participó en las manifestaciones del 15 de septiembre. Y justamente ayer por la tarde nos comunican que ha aparecido. Sí. Él se dirigió de La Paz en un vuelo a la Ciudad de México. Fuimos compañeros del 132 a recogerlo y de ahí lo trasladamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diera declaraciones y recibiera asesoría jurídica. Queremos decirles que Alep se encuentra bien, se encuentra tranquilo, ya está con su papá. Él por el momento no va a declarar, o ha decidido no declarar, igual y cambia de opinión esta tarde que hablemos con él. No se pueden dar más detalles acerca de los hechos, pero lo que sí debemos mencionar es que los hechos que hicieron que él desapareciera fueron hechos de hostigamiento y persecución, lo cual creemos es extremadamente grave, le ha sucedido ya a muchos compañeros, y para él llegó a un punto tan crítico que él decidió desaparecer porque su vida estaba en peligro. Israel, Escuela Nacional de Antropología y Historia. Sí, hay que ser muy enfáticos en esto. ¿En ¿no? qué? En el hostigamiento que hemos sufrido. Porque si bien el Estado no se ha atrevido, ¿no?, a tener una acción contundente en contra de nosotros, es muy evidente lo que está haciendo. Es decir, en el Zócalo de la Ciudad de México, la gente que fue a protestar ahí el 15 de septiembre fue detenida, fue golpeada, ¿Se levantaron actas? Se levantaron actas ante derechos humanos también. Estas personas fueron levantadas por los policías, fueron golpeadas, después fueron tiradas por ahí. Yo personalmente, a mí me han seguido, ¿no? ¿Te han seguido? ¿Te han perseguido? ¿Qué ha pasado? Pues he tenido gente que me sigue por la calle, ¿no? Durante largos ratos. ¿Te persiguen para qué? ¿Para amedrentarte? Para amedrentarnos, ¿no? Evidentemente lo hacen por eso. El Estado tiene la capacidad de... Pero lo hacen de forma evidente. Sí, porque claro, si me persigue claro alguna persona y no me doy cuenta, bueno, pues nunca me voy a enterar. O sea, lo hacen para que sean de forma ostensible. Claro, porque el amedrentamiento justo lo que tratan de hacer es que detengamos estas cosas, ¿no? Que no podamos, por ejemplo, venir a decir eso aquí, ¿no? Yara. Además, yo creo que es muy grave, ¿no? La serie de hostigamiento y acoso que han tenido varios compañeros del 132, pero... ¿A ti te ha tocado algo de esto? ¿Te ha pasado? No, a mí no, pero en mi asamblea sí hemos tenido ese tipo de Sí, casos. cuéntame, ¿no? cuéntame. Amedrentamientos o amenazas a compañeros que participan del 132. Sí. Y bueno, el problema es que no podemos dejar de lado que, pues, ya mencionaron por ahí, la violencia del país ha ido en incremento, ¿no?, de manera alarmante, y sí hay una represión sistemática contra la protesta social, ¿no? Y en particular a mí me parece una criminalización contra los jóvenes. Entonces, ¿por ser jóvenes? Sí, hoy en día sí. Yo creo que lo podemos ver mucho en cómo ha respondido el Estado y las fuerzas represivas ante situaciones como, no sé, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa o el desalojo que hubo hoy hacia los compañeros de Michoacán, ¿no?, que tenían tomadas sus escuelas. No sé, eso estuvo muy... Y yo vi la nota ayer de Televisa cuando desalojaron lo de Michoacán. Cuando desalojaron a la Escuela de Medicina, sí, ¿no? Y entonces en Televisa dijeron, los verdaderos estudiantes están tratando de desalojar a los paristas que no sabemos quiénes son. Claro, esta lógica de los medios es increíble, ¿no? O sea, un grupo de porros que trataban de sacar a la gente que estaba pidiendo... Que está pidiendo otro tipo de democracia en tus escuelas. Ellos son los malos, ¿no? Los porros que mandan las rectorías y los grupos políticos que operan dentro de las universidades, esos sí son estudiantes. Es increíble que la gente diga esas cosas. Y ellos mismos generan como los bandos, ¿no? Este es el bando de los buenos, este es el bando de los malos, y así se el bando de buenos y de malos me suena a maniqueísmo. Bueno, no de buenos o de malos, pero de decir estos son los estudiantes, estos son los porros, y estos sí merecen que los criminalicen o no. No, este no es. Sí, también por la fuerza recuperan la Universidad Michoacana. Sí. ¿Quién la toma y quién la recupera? La recupera, entre comillas, la Policía Federal. Pero entra un grupo porril, ¿no? Sí. Y detrás entra la Policía Federal. O sea, ni siquiera la Policía Federal fue la que la recuperó. Aquí se ve policías y dice son elementos estatales. No federales. Sí. ¿Es lo mismo? Bueno, no. O sea, los policías son estatales.
Sí, está bien. Sí, es lo mismo, son policías. A lo que quiero llegar es, vamos a ubicarlos, ¿son estatales o federales? Son estatales. Queda claro. Sí, queda claro. Ibas a decir algo. Sí, bueno, también nada más puntualizar que creo que en el DF vivimos situaciones bastante diferentes a los que viven en el resto de la República. ¿Cuál es la diferencia de lo que vivimos en el Distrito Federal y lo que se vive en otras partes de la República? Por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Guerrero. ¿O qué más? Sí, ¿Qué dijiste? El ejército en las calles. No, y también en la Ciudad de México hay mucho más libertad de expresión. Uno puede salir a las calles con menos posibilidad de ser amedrentado. Justamente lo que vimos en el Zócalo, por ejemplo, tuvo que ver con las fuerzas federales y no tanto las del DF. Entonces sí se ha vivido represión, pero a mucho menor grado que los compañeros de los estados, los cuales tienen complicaciones hasta para reunirse y tener una junta. Sí. Y son constantemente amenazados por cuestiones. ¿Gobiernos estatales, priistas, panistas o perredistas o parejo? Parejo. Pero incluso aquí en el DF, por ejemplo, yo creo que nosotros como 132 sí hemos tenido, bueno, no sé, como más rienda suelta por parte de las fuerzas estatales, ¿no? O sea, y del GDF, pero aquí ha habido una represión muy fuerte contra la gente que se moviliza contra los megaproyectos, por ejemplo. Claro, o sea, que es como el caso de los vecinos de Cuquitlán. El Comité de Derechos Humanos lleva un registro de todas las agresiones que hemos recibido. A ver, ¿la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la del Distrito Federal o tú? El Comité Jurídico de Derechos Humanos del 130. Muy bien. Llevamos un registro de todas las agresiones que son más evidentes y más fuertes, más violentas en estados como Veracruz, el Estado de México. Mucho de pensar Puebla, que actuamos Oaxaca, de la mano junto con el ESME se da porque hemos tenido ahora ya la segunda, primera y segunda Convención Nacional contra la Imposición, donde participa el ESME y participamos también nosotros. Pero como decía desde un principio, estos son espacios de convergencia, ¿no? Donde se unen diferentes organizaciones, diferentes sectores y se da un espacio de discusión, un espacio de análisis, un espacio de balance político y de ver qué acciones se pueden tomar. Pero 132, sobre todo en esta convención y derivado también de la última Asamblea General Interuniversitaria, fue muy claro en establecer que 132 tiene su propia metodología y su propio programa de acción y sus propias bases, por lo tanto no puede de ninguna manera creer que se va a someter, ni que se va a juntar, ni que va a hacer lo que diga el ESME. Entonces creo que habrán acciones donde sí necesitemos la fuerza de otros sectores y de otras demandas. A ver, reforma laboral, ¿se van a reunir todos? Porque si se van a manifestar, ya hay manifestaciones ahorita de reforma laboral. Yara, sí, UNAM. Total. Bueno, pues es que dos cosas. A ver, dos cosas. Sí, por un lado el primer tema de lo del ESME, ¿no? Yo quería hacer un matiz porque ESME. Vamos precisamente nosotros tenemos una... bueno, no sé, yo supongo que varios compañeros del movimiento, porque tampoco es una posición homogénea, o que se diga así como acuerdo central del 132, pero sí hacemos una clara diferencia entre los compañeros de resistencia de base del ESME, ¿no? Que han puesto el cuerpo, que han estado ahí, o sea, que están sobreviviendo después de más de 2 años de haberse quedado sin trabajo, con un decreto pues bastante brutal, ¿no? Por parte del gobierno federal, pero pues también tenemos una crítica puntual a la dirección, particularmente a Martín. Sí, a Martín Esparza y digamos como al Comité Central del ESME, pero centralmente por la política que han impulsado para darle salida a su problema, ¿no? O sea, porque en realidad mucho tiene que ver con mucha confianza en la legalidad burguesa para mí y con mucha confianza en las instituciones de un régimen que no está para defenderlos, ¿no? Valerita. Anudando a eso, sí es cierto que nosotros vamos a la convención como un participante más. No podemos decidir quién está dentro, quién está fuera. Uno de los integrantes es el ESME, como hay 300 organizaciones o más que también apoyan. Y se ha hecho justamente el enfoque del ESME por toda esta crítica que ha habido hacia él. Pero rescatamos justamente el trabajo de base de estas personas. Y por otro lado también queremos puntualizar, al menos en el ITAM ya se hizo una crítica justamente a las estructuras de arriba del ESME y le sacamos una declaración de principios. Asimismo en Coahuila justamente se hizo una declaración en la que se denostaba que el movimiento es autónomo, que nuestra lucha es autónoma, que podemos tener objetivos en común, pero que marchamos separados, en ciertas ocasiones juntos, en otras, y por otro lado que sentimos que desde Atenco nos dejaron un poco a un lado, se tomaron acuerdos entre todos y las acciones las llevamos principalmente nosotros. Entonces sí se hizo esa crítica para el compañero que estaba preguntando. No estamos extremadamente contentos, pero a esta convención llegamos, discutimos con ellos desde antes y se llegaron a acuerdos unitarios. ¿Convergen contra el gobierno federal o convergen contra el gobierno electo?
Contra los con dos, ambos, ¿no? con ambos. O Es sea, un porque el problema de fondo, o sea, lo que fuimos a hacer a Oaxaca, y yo creo que el gran... ¿Qué fueron a hacer a Oaxaca? Fuimos a ver cómo podíamos salir de manera unitaria con todas aquellas organizaciones, personas a título individual, movimientos y luchas que fueron a la convención con el objetivo de ver cómo frenamos la reforma, ¿no? O cómo empezamos a organizarnos para parar esta ofensiva, porque nos parece que es la primera de una serie de las que vienen, muy contundentes contra la juventud, contra, no sé, el pueblo, y pues lo que hicimos fue, nuestro gran logro fue justamente tener... No sé, ¿Por qué Oaxaca? ¿Había algo en particular para que fuera Oaxaca? ¿Podía ser Veracruz? ¿Podía ser los Monterrey? compañeros de ahí lo decidieron organizar ahí. Perfecto. También otra cuestión muy importante que se dio en Oaxaca, que no se había dado de manera exhaustiva en Atenco, es que hubo una gran discusión política para darle contenido a esta lucha contra la imposición. Ya no es meramente, como piensa mucha gente, es una lucha contra la imposición de Peña Nieto, sino va mucho más allá, es una lucha contra... Uno, todo lo que él representa, y dos, ser un contrapeso para el gobierno que se viene, ser un contrapeso para reformas con las que no estamos de acuerdo, ser un contrapeso para la violencia. La imposición viene desde muchos ángulos y no solamente es la imposición de un personaje en específico. ¿Cambio generacional se podía decir? ¿Está dentro de esto? ¿Podía ser? ¿Cambio generacional? Puede ser. En específico, la Asamblea de Derecho ha tenido mucho esta discusión en cuanto a que Peña Nieto, si bien puede ser el que representa y puede ser la cara, no es nada más él lo que representa. Al final es el resultado de toda una serie de factores que permiten que se pueda dar esta imposición. Es decir, si Peña Nieto está ahí es porque hay otra serie de instituciones, de mecanismos, de demás que han permitido esta imposición, desde medios de comunicación hasta autoridades electorales. Entonces no podemos entender a la imposición únicamente como Peña Nieto, sino como todo este sistema. Por eso, justamente, 132 tiene este programa de lucha con 7 ejes donde dice, estos son los ejes donde hay que trabajar porque son los ejes estructurales, y si no se cambia esta estructura, no importa si está Peña Nieto o esta otra cara, al final es una cara, ¿no? Que refleja todo un conjunto de cosas que queremos están mal y que hay que trabajar en ellas. Están trabajando en ellas. ¿Hay un calendario para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Hay fechas? ¿Hay determinación? Díganme. Nosotros tenemos, fechas, al menos como parte del centro, lo que ya esté establecido. Como parte de los resolutivos centrales de nuestras asambleas, lo más próximo, pues el paro del 2 de octubre, ¿no? Y yo creo el que 2 de octubre no se olvida. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? Pues, sí, sí, pues precisamente es que eso de la libertad de expresión no te lo vais a creer, que contara la palabra. No, pues estamos organizando un paro en las escuelas, cuyas características pues las van a decidir cada asamblea, ¿no? Según si es paro activo, efectivo, a puertas cerradas, a puertas abiertas, no sé, ¿no? Cada quien verá las condiciones de sus escuelas. Pero con paro. Sí, pero con paro, y además en Oaxaca, a mí me parece, el 132 dio una pelea que no habíamos visto en Atenco, que además me parece fue una pelea genial, política, ¿no? Con argumentos, de frente a las grandes organizaciones que se negaban a tener acciones más contundentes para detener la reforma, sobre la importancia de que el paro no sea solo estudiantil, sino que se sumen todas aquellas, no sé, centros de trabajo, grandes centrales sindicales, organizaciones civiles, políticas, sociales, que puedan parar sus acciones, que puedan parar la calle, que puedan parar lo que sea, ¿no? Este 2 de octubre es absolutamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene todo, o sea, todo lo que pasó en las elecciones, toda esta porquería que vimos de... ¿Qué porquería viste? Pues la compra y causación de votos, que el IFE no hizo nada, toda la aplanadora televisiva que hicieron las grandes compañías, ¿no? Televisa, TV Azteca, o sea, todo esto que sucedió, que no pudimos detener, y ahora se viene un 2 de octubre absolutamente distinto, ¿no? Con un movimiento estudiantil vivo otra vez, ¿no? No podemos negar nuestra memoria, nuestras raíces, ¿no? En esa gente que murió, que dio la vida en 68 por democratizar este país. Lo que es terrible es que sigamos teniendo las mismas exigencias que hace 40 años, ¿no? Nosotros estamos en el mismo tono. Hay que democratizar toda la vida de este país y no se puede. Hay también quienes piensan que el 132 se ha quedado solamente en el reclamo, en la protesta, en el descontento. Claro que no, también ha habido esfuerzos muy, muy grandes de propositivos. ¿Cuál sería la propuesta? Hay una propuesta ya clara en democratización de medios y en otras en torno a los ejes de lucha del movimiento. En específico, el comité igual va a lanzar una campaña de reforzamiento a los ejes de lucha en torno a los derechos humanos, el alto a la guerra, contra el neoliberalismo, por una educación de calidad, gratuita, multicultural,
¿Cuándo lo van a lanzar? Este jueves a las 4 vamos a tener un foro con Amnistía Internacional y Jurídicas de la UNAM en el ProDH, por Metro San Cosme. Ustedes tienen un evento el 30, ¿no? Sí, también el 30 tenemos un evento que se llama Yo Soy 1968, que es precisamente para abonar a la discusión y trabajar el eje de lucha de educación junto con nuestro derecho a la memoria histórica, que se ve mermado, por supuesto, en todo el nivel educativo. Sofía. Sí, bueno, como decía, ahí en base justo a estos 7 ejes, ¿no? Que es 1, democratización de medios, 2, economía y cambio en el sistema neoliberal, 3, salud, 4, educación, 5, política, 6, seguridad, 7, migración y arte y cultura. Estos son los ejes. Entonces, en base a esto se han creado ya comités o mesas operativas para trabajar y justo pasar a esta parte propositiva. Bueno, el Comité de Derechos Humanos está en esta campaña y, como ya decían también, la mesa de medios ha presentado la primera parte de su proyecto. Y yo, en lo personal, además de estar en la Facultad de Derecho como representante de Yo Soy 132 de Derecho, soy integrante de la mesa de Migración 132, que también está Valeria. Entonces, dentro de esta mesa también ya hemos estado trabajando, sobre todo, aprovecho nada más rápido para explicar, en 3 ejes. Uno ha sido migración en México, ya sea en tránsito o en estancia. Otra es migración de mexicanos hacia el exterior, principalmente Estados Unidos, que en ese sentido es más una parte de vinculación con Yo Soy 132 Internacional y otras células en Estados Unidos. Y